Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga muy ricamente. Es mi deseo que estén bien y que el Señor les esté bendiciendo mucho en este momento. Deseo que usted haya pasado un buen día y que saque este tiempo especialmente para que juntos podamos compartir esta enseñanza de la palabra de Dios. Así que le animo, pues, en esta noche a buscar su Biblia, a ir a la palabra y juntos vamos a estar considerando este tema tan importante que hemos estado compartiendo en estos días sobre la santidad en la vida cristiana. Nuestro tema que corresponde en esta hora es razones por las cuales la santidad de vida es importante. Vamos a ver algunas razones. Por supuesto, no podremos ver todas las razones, pero vamos a ver algunas razones por las que la santidad de vida es importante. Tenemos que leer y vamos a leer una porción de la Escritura para comenzar y vamos a estar leyendo allí en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 hasta el 16. Vamos a estar leyendo estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Dice así la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está clara la palabra, ¿verdad? Nos llama la Escritura a ser santos. Así que vamos a ir a nuestro tema, pero vamos a orar primeramente y pedir al Señor su dirección para su palabra en esta hora. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Háblanos a través de tu verdad y danos un corazón y una mente dispuesta a entender, a recibir y una voluntad rendida para obedecer, Señor, tu palabra en todo lo que tú nos quieres enseñar. Habla a nuestras vidas por medio de ella en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver entonces cuáles son algunas de esas razones por las cuales la santidad de vida es importante. Primeramente quiero aclarar algo y lo voy a hacer a través de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿puede la santidad salvarnos? ¿Puede la santidad salvarnos? ¿Puede la santidad quitar pecados? ¿Puede cubrir iniquidades? ¿Hacer santificación por las transgresiones y pagar nuestra deuda con Dios? Claramente y bíblicamente no, ¿verdad? No puede hacer eso la santidad. Conocemos muy bien lo que nos dice la palabra en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8 y versículo 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabemos que no es por nuestras obras que somos salvos, que somos perdonados y son quitados nuestros pecados, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que somos nosotros, por supuesto, salvos y son perdonados nuestros pecados. Ahora, quiero ver y compartir con ustedes algunas de esas razones tan importantes, por lo que es tan importante, sí, la santidad. Una vez que ya estamos en Cristo, estamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, como redimidos, como salvados por la sangre de Cristo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debemos, por supuesto, estando en el proceso de santificación, debemos de seguir viviendo y procurar vivir una vida de santidad. Y eso, como hemos dicho en otras ocasiones, ese es un proceso. La santificación es un proceso de todos los días ir avanzando más y más, pero debemos de hacerlo y tenemos que ver lo importante que es para el cristiano
y así debe considerarlo, de suma importancia para nosotros los cristianos, la santidad. Y quiero hacer énfasis en esto porque veo que en los últimos tiempos, pues este es un tema bastante poco predicado, bastante poco enseñado, un tema donde hoy se nos da un poco de temor quizás a hablar sobre eso, porque puede sentir alguna persona que estamos tratando de inmiscuirnos en su vida privada, o que son ellos los que tienen las pautas, o son ellos los que deciden cómo quieren vivir su vida cristiana, pero no es así, en verdad no es así. Si estamos en Cristo como nueva criatura, como hijos de Dios, sabemos que Dios en su palabra nos ha dejado a nosotros todas las pautas de cómo vivir la vida cristiana, que no es a mi manera, no es como a mí me conviene, no es como yo pienso que debe ser, sino según Dios, según la palabra de Dios, que está establecido para nosotros cómo debemos de vivir la vida cristiana. Y la santidad es uno de esos temas que hoy muchos creyentes no quieren enfrentar o no quieren ver como algo sumamente importante, y es muy importante en nuestro tiempo. Así que vamos a ver algunos de esos, el por qué es importante la santidad. En primer lugar, debemos de ser santos porque Dios lo exige en su escritura, Dios lo exige en la palabra de Dios. Así lo dice Dios, seamos santos, el Señor lo dice. Mateo 5, capítulo 5, verso 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? Nuestra justicia tiene que ser, está comparando aquella justicia, aquella aparente vida santa, pero eran sepulcros blanqueados. Y dice el Señor precisamente que debemos vivir una vida mucho más allá de una verdadera santidad y no de apariencia. Mateo 5, verso 48 también dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Está llamando, nos está diciendo que debemos de vivir una vida de santidad. Primera a los Tesalonicenses también dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice, de fornicación. O sea, el Señor nos dice en su palabra muy claramente que debemos de ser santos, que debemos de dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros ese proceso de santificación, y nosotros buscar esa santidad como un aspecto sumamente importante en nuestra vida, porque Dios quiere y nos dice claramente su palabra que seamos santos. Primera de Pedro, un texto que no podemos dejar de mencionar, Primera de Pedro 1, verso 15 y verso 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muy claro ese pasaje, mis hermanos, muy claro. Sino como aquel que dice os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Muy claro, no podemos, ¿verdad?, ver otra cosa. Claramente la Escritura, Dios nos dice en su palabra que el Dios que nos llamó es santo, que Él nos llama a ser santos como Él es santo, y nosotros conocemos muy bien la palabra. Lo que nos dice es que sin santidad, lo vimos desde el primero texto que vimos cuando comenzamos el estudio, sin santidad nadie verá al Señor. Así que la primera razón por qué la santidad es tan importante es porque la palabra nos dice que debemos de ser santos. En segundo lugar, debemos ser santos, pues ese es el gran, diríamos, el gran fin y propósito por el cual Cristo vino a este mundo. El principal, debemos ser el gran fin y propósito por lo cual Cristo vino a este mundo, precisamente para que nosotros seamos santos, para ser redimidos, para redimirnos de todos nuestros pecados, nuestras maldades, y que podamos ser santos, apartados para Dios, y que vivamos una vida de santidad.
Por eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 15, dice, y por todos murió Cristo Jesús, ¿verdad? Está hablando, por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que Dios murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Y en la carta a los Efesios hay otro pasaje muy interesante también, en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 25, dice allí hablando de los maridos y hablando del matrimonio, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Santidad, ¿ve? Cristo murió para santificación, para que seamos santos, habiéndola, dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que ahí está claramente, hermano, Él murió por nosotros para que seamos santos, ¿verdad? Tito capítulo 2, verso 14 también dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo, dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él murió para que usted y yo seamos santos, para que vivamos una vida de santidad. No es capricho de una iglesia, de una denominación, no es asunto de una religión, no es asunto de un pastor que ahora le está exigiendo a usted que sea santo, que viva una vida de santidad, que se aleje de todo pecado, de toda maldad. No, Dios murió, vino al mundo y murió para santificarnos. Dice Efesios capítulo 1, verso 4, usted lo puede buscar en su Biblia, mi hermano, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Así que estamos elegidos desde antes de la fundación del mundo, para que en la obra de Redentor que el Hijo haría en el mundo, cuyo propósito, cuyo fin y propósito es que el hombre sea santo y viva una vida de santidad. Eso es muy claro para nosotros hoy. Debemos ser santos también. En tercer lugar, debemos ser santos porque esta es la única evidencia, hermano, verdadera de que tenemos o estamos y tenemos una fe salvadora. Claramente la Escritura nos dice allí en Santiago capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. ¿Qué nos dice, hermano? Es una evidencia cuando usted y yo vivimos en santidad y procuramos la santidad, una vida de santidad diaria en nuestro estilo de vida, la forma de vivir diariamente, es una evidencia irrefutable realmente de que usted y yo estamos en la fe auténtica, en la fe salvadora, en la fe verdadera de Cristo Jesús. Todos los que están ahí en esa fe verdadera, en esa fe salvadora, una de sus evidencias reales, visibles, que se pueden observar, es la vida de santidad. También debemos de ser santos porque con ello, ¿verdad?, nosotros probamos que amamos al Señor Jesucristo sinceramente. Cuando usted y yo, la mejor prueba de que usted y yo amamos sinceramente a Cristo es cuando usted y yo procuramos vivir una vida de santidad. Eso es muy claro. Si usted y yo vamos a la Escritura allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 21, capítulo 14 de Juan, versículo 15, versículo 21, versículo 22, la Escritura es clara, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Así claramente dice la palabra. ¿Y cómo puedo yo decir como cristiano que estoy guardando los mandamientos y no estoy guardando esta palabra de Dios que me llama a vivir una vida de santidad? ¿Puedo yo decir que estoy guardando los mandamientos, que estoy obedeciendo al Señor y no estoy viviendo una vida de santidad? Esto no es compatible, esto no es real, ¿verdad? Los que guardan y obedecen los mandamientos del Señor es porque aman al Señor, y esto se muestra, esta obediencia se ve en la santidad de vida en su diario vivir. El que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él.
la Escritura es clara. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cómo puedo yo decir que guardo la palabra de Dios y no estoy viviendo una vida de santidad? Realmente, si no es así, no estoy guardando la palabra de Dios, mucho menos estoy yo amando a Dios. También, mis hermanos, debemos de ser santos porque esta es una evidencia también convincente de que nosotros somos hijos de Dios. No solo de que amamos a Dios, sino que somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? ¿Cuál es la evidencia más notable en un hijo de Dios? Su vida de santidad, su manera de vivir, su testimonio, su forma de proceder en santidad a la hora de hablar, a la hora de conducirse, en toda su manera de vivir, en lo personal, en lo social, en cualquier área de su vida. Allí tiene que estar evidentemente, de forma visible, de forma palpable, la vida de santidad. Eso es claro. Y cuando Jesús estaba, y recordando este pasaje, cuando Jesús estaba hablando allí con los fariseos y ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero después le digo, pues ciertamente vuestro padre fuera Dios, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente amaréis, dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido porque Él me ha enviado. Es claro, el Señor le estaba diciendo, porque todos, como dice la Escritura en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que es una evidencia, hermano, de ser hijo de Dios, clara, real, es la santidad. No solo, a veces pensamos que somos hijos de Dios porque cantamos, somos hijos de Dios porque damos dinero a la iglesia, somos hijos de Dios porque vamos a la iglesia, somos hijos de Dios porque decimos ser hijos de Dios. Pero en realidad muchos dicen ser hijos de Dios y no lo son. Muchos dan dinero y no lo son. Muchos dan dinero a buenas obras y no lo son hijos de Dios. Muchos van a la iglesia y no son hijos de Dios. Muchos hacen muy buenas cosas y no son hijos de Dios. Creo que una evidencia inconfundible de verdadero hijo de Dios es su vida de santidad. Eso indiscutiblemente así es, indiscutiblemente. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy y después continuaremos viendo algunos aspectos más sobre la verdadera importancia de la vida de santidad en el diario vivir, en la forma práctica, como el Señor nos dice que debemos ser y que por qué es tan importante la santidad. Creo que el Señor pues nos llama en su palabra, nos dice claramente que quiere que, para eso vino, Él quiere que seamos santos, Él quiere que mostremos evidencia. Creo que hoy en nuestro tiempo donde vivimos vale la pena dar ese testimonio. Quizás usted no predica verbalmente, quizás usted no le habla a la gente de Cristo, pero al menos viva un testimonio de santidad para que la gente que lo vea se pregunte y diga, ¿por qué eres así? ¿Qué tienes? ¿Por qué te veo tan diferente en tu manera de vivir? ¿Por qué veo en ti tanta pureza, tanta santidad? Bueno, ahí usted entonces estaría testificando de la presencia de Cristo en su vida, de que usted es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, y ese sería un mensaje que penetraría y llegaría aún al corazón más endurecido de aquella persona que pueda estar allí en nuestra familia o en entre nuestros amigos o entre nuestros compañeros de trabajo. Creo que este es el mensaje que el mundo de hoy necesita, más que el mensaje verbal, el mensaje del testimonio verdadero de un hijo de Dios viviendo en santidad, mostrando la santidad, la gloria de Cristo en su vida, en toda su manera de vivir. Que Dios les continúe bendiciendo y le dé una maravillosa noche, que pueda descansar bien y pueda tener una noche de muy buen reposo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos y recuerde, si usted tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, por favor, hermano, envíela ahí mismo, mándenos un mensaje
para saber cuál es, para estar orando por esa petición. Sigamos orando los unos por los otros, para que Dios siga mostrando, ¿verdad?, su misericordia a favor nuestra. Y sobre todas las cosas, hermano, como hemos hablado esta noche, que usted y yo, ahí donde estamos, ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos, vamos a mostrarle a este mundo que nos rodea que verdaderamente somos hijos de Dios. Mostremos al Dios nuestro santo, mostrémoslo a través de nuestra vida de santidad. Quizás tú me dices, ¿es difícil a veces, pastor? Sí, es verdad que es difícil, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos hacerlo, podemos vivirlo, porque su gracia nos sostiene, su amor y su poder, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita y nos da la gracia y el poder para poder hacerlo y vivir en santidad en toda nuestra manera de andar. Que tenga una excelente noche de descanso. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque tu palabra, Señor, siempre nos habla y nos habla claramente. Y sabemos que hoy, Señor, donde el mundo se vuelve a la corrupción, el mundo se vuelve a la maldad, al pecado, y donde parece sobreabundar el pecado, Señor, sabemos que tu gracia es la que sobreabunda, tu misericordia, y que hoy la iglesia, tu pueblo, salvado, redimido, tus hijos, debemos, Señor, de vivir y mostrar a este mundo la verdadera santidad y el verdadero cristianismo a través de una vida de santidad. Ayúdanos, Señor, para hacer de tal manera entonces en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, ser luz y sal. Esto es viviendo en santidad, mostrando, Señor, tu gloria, mostrando, Señor, quién eres tú a través de nuestras vidas, y que podamos alumbrar a otros que están en las tinieblas. Ayúdanos, Señor, danos una buena noche de descanso, y te pedimos por aquellos que están afligidos, que están enfermos, que tú les fortalezcas, que tú les reconfortes, que tú seas con nuestra hermana Marixa, que tú sigas restableciéndole, levantándole con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú continúes también bendiciendo toda su familia, la familia de hermano Juan, la familia de nuestro hermano César, la familia, Señor, de nuestro hermano Ernesto y su hijo, Señor, toda su familia, cada una de las familias, Señor. Rogamos que tu gracia sea sobre esta familia y tu cuidado y tu bendición. Oramos, Señor, para que tú sigas obrando y tocando los corazones de la ciudad de Conway, y que esta ciudad, Señor, y todos los hispanos que están ahí puedan venir al conocimiento tuyo, Señor. Oramos para que la comunidad hispana venga, Señor, arrepentida, a buscar tu rostro y tu presencia, y puedan entonces ser salvos en medio de esta perversa generación y maldad que hoy vivimos en el mundo. Padre, oramos, pidiendo de todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Tenga una excelente noche. Cuídese mucho. Descanse en el Señor y siga viviendo una vida de santidad.